maestra, compañeros. Antes que nada quiero presentar al equipo que el día de hoy vamos a estar exponiendo el tema de atención educativa a menores con discapacidad. Estamos integrados por Edith, Lupita, Arianeli, Elisa, Jimmy, Víctor y su servidora Rosario o Charito. Como ya les dije, vamos a estar tocando un tema que es demasiado importante. Además que tenemos una asignatura de hecho dedicado a todo este tema, que es la discapacidad y las personas con capacidades diferentes. Antes que nada tenemos que dejar bien en claro qué es la atención educativa. La atención educativa son todos los medios y apoyos que nosotros docentes le brindamos, o las instituciones incluso le brindan a las personas, a los adolescentes o a los niños para lograr un desarrollo. Dicho desarrollo va mucho más allá de lo académico, incluye lo que es la parte social. De hecho, vamos a enfatizar mucho lo que es la educación básica, no quitando la universidad, pero no menospreciándola, porque nosotros preparamos a los alumnos para una etapa adulta y para que incluso continúen sus estudios hasta el grado universitario, una maestría o incluso un posgrado. Con todo esto también se incluye a las instituciones que dan este tipo de atención. Basándonos del estado de Yucatán, o México mejor dicho, tenemos el USAER y el CAM, que son instituciones públicas que tienen totalmente la visión inclusiva. Esta palabra también es algo que vamos a definir. No es lo mismo inclusivo que educación especial. Pero no me voy a adelantar, voy a dejar que esta parte la vayan explicando más a fondo mis compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la concepción que la OMS o la Organización Mundial de la Salud tiene acerca de la discapacidad. Pues ellos entienden como discapacidad aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad de la forma o dentro del margen de que se considera normal dentro del ser humano o para el ser humano. Existen varios tipos de discapacidad, como bien sabemos, pero en este caso yo les voy a hablar acerca de dos. Y como primer punto tenemos la discapacidad física, que nos menciona que esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, como secuelas de poliomielitis, lesiones medulares como son la parapléjica y la cuadripléjica, entre otras, y las amputaciones. Algunos ejemplos que podemos mencionar de este tipo de discapacidad serían las mutilaciones de alguna extremidad, ya sean brazos o piernas. También se puede mencionar las distrofias musculares o lesiones en la columna que hacen el impedimento del movimiento físico. El segundo punto que quiero tomar y del que voy a hablar es la discapacidad sensorial. Este tipo de discapacidad comprende a las personas con deficiencias visuales y auditivas, y también a quienes presentan problemas de comunicación y en el lenguaje. Un ejemplo de estas personas con esta discapacidad serían las que padecen ceguera o la pérdida de la vista. También la pérdida de la audición, que es la sordera, o también las personas que son sordomudas, que también padecen este tipo de discapacidad. Bueno, continuando lo que mi compañera Araceli Lupita les mencionó, yo les voy a hablar del punto 3. El punto 3 nos dice que nos habla más bien de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se caracteriza por la disminución de las funciones mentales superiores, como lo es la inteligencia, el lenguaje, el aprendizaje y las funciones motoras. Este se considera como una enfermedad mental o psicosocial, y esta discapacidad contrae o trae varios tipos de enfermedades crónicas. Por ejemplo, como es el retraso mental, el síndrome de Down, el parálisis cerebral, entre otros. Esta discapacidad no siempre
se contrae desde el nacimiento. A veces, por algún accidente, pues te puede pasar algún retraso en el cerebro. Por ejemplo, cuando te caes, estás como lo es los albañiles que trabajan desde lo alto de los edificios, se caen, se golpean la cabeza y pues eso afecta lo que es la parte cerebral. Por ejemplo, en mi caso, mi hermano, nació bien y todo, pero por una enfermedad le dio fiebre y mi mamá no se percató de esa enfermedad. Para ella era algo sencillo, pero no se percató que la fiebre se le subía al cerebro y le afectó algunas cosas de lo que es su cerebro. El punto 4 nos habla de la discapacidad psíquica. Esto se presenta en personas que sufren de alteraciones neurobiológicas y trastornos cerebrales, que esto es provocado por la depresión, por la esquizofrenia, trastornos de bipolar, trastornos de pánico. Por ejemplo, hay personas que le tienen mucho pánico a la oscuridad. También cuando tienen mucho pánico al estar encerrados, ellos mismos se sofocan al estar en lugares cerrados. Por otro lado, los docentes deben apoyar y colaborar entre ellos para que puedan compartir los conocimientos y las experiencias por las cuales han pasado, tanto con sus alumnos regulares como con sus alumnos con capacidades especiales, y también para compartir los materiales didácticos específicos, que como sabemos los materiales se deben crear y deben ser diseñados a partir de las características, necesidades y capacidades con las que cuentan los alumnos, para que de esta forma se pueda lograr lo que se pretende. Esto que mencioné anteriormente tiene como finalidad u objetivo ofrecer una atención educativa de calidad para todos los alumnos, pero sobre todo para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, así como también a sus familias. Es importante mencionar que debe haber coherencia entre los materiales didácticos y las actividades a realizar durante las sesiones, para que los alumnos sí puedan participar y desarrollarse adecuadamente. Respecto a nuestro país, el gobierno opina de que como mexicanos y mexicanas nos corresponde velar porque cada niño y adolescente de nuestro país pueda gozar de estos derechos en plenitud. Sin embargo, en nuestro país, al día de hoy, esto no es una realidad, porque debido a múltiples factores, entre ellos el económico, no todos cuentan con las mismas oportunidades y por lo tanto, lo que resta es que cada docente o persona involucrada en el ámbito educativo dé lo mejor de sí mismo para lograr esa calidad en la educación que tanto hace falta. De ese modo, integrar a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad a la sociedad, porque tienen derecho a estar siempre incluidos en la comunidad, de tener las mismas condiciones y beneficios que los demás puedan tener por igual. Por eso es importante recalcar que se necesita atención desde temprana edad para apoyar en el proceso y potenciar el desarrollo, para facilitar los recursos necesarios para su adaptación y crecimiento de los niños con discapacidad en el entorno social. Por otro lado, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen el derecho por igual de disfrutar los mismos derechos que la ley nos indica, no importa que presenten algún problema. De igual manera, en el Gobierno de México se toma en cuenta que son niños, niñas, adolescentes de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, que al momento de interactuar en el entorno social surgen las barreras que pueden impedir la inclusión plena y afectiva en igualdad de condiciones con los demás.
En la atención educativa para niños con discapacidad, las autoridades juegan un papel muy importante, ya que ellos están encargados de implementar medidas de nivelación y participación de los niños con discapacidad, es decir, cómo los niños se van involucrando dentro de una sociedad, considerando el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, como parte de una aceptación humana. De igual manera, las autoridades se ven obligadas a realizar todo lo necesario para que la inclusión pueda darse, desarrollando asimismo un diseño universal en el que está incluido desde papeleo, instalaciones, docentes capacitados para que los niños puedan desarrollarse plenamente sin importar la discapacidad que ellos poseen. Bueno, pues yo lo voy a sobre la inclusión de los niños y niñas y adolescentes. Bueno, es crear una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado para combatir actitudes discriminatorias, para construir una sociedad inclusiva y alcanzar la educación para todos. En el segundo son las autoridades que realizan acciones de sensibilidad en la sociedad y a nivel familiar, con la finalidad que hacer conciencia y fomentar el respeto a sus derechos. Por lo tanto, como maestros debemos combatir los estereotipos y prejuicios, ya que todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Bueno, en un ejemplo globando las dos partes sería que estipula las pautas sobre ellos y es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y que tiene como objetivo principal proteger, fomentar y dar seguridad a los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como su desarrollo igualitario con base a las oportunidades y el respeto.